damos como cualquier instrumento, y realmente da pena cómo a veces, y voy a hablar por mí, cómo yo me ocupaba mucho más de los instrumentos de mi consultorio, de que estuvieran en perfectas condiciones, de siempre tener lo mejor y de más calidad para mis pacientes. Sin embargo, me fui descuidando tanto de mí misma. Cuando caí en cama, conocí el proyecto, me lo presentaron como negocio, no me interesó, pero sí el producto, y me apasioné tanto con los resultados que obtuve, que obviamente dije, yo quiero tomar esto toda mi vida. Entonces comencé a compartirlo con las personas sin pensar en negocios realmente, pero cuando me llegó mi primer cheque por la primera inscrita, porque yo se lo pasaba a las personas, la gente me lo pedía, yo se lo pasaba al costo. Cuando me llegó ese primer cheque de $50, yo ahí me detuve y dije, ¿por qué me están pagando? ¿Qué fue lo que hice? Déjame darme la oportunidad, ¿verdad? De ver de qué se trata. Y ahí yo me di cuenta que yo podía obtener en este negocio dos cosas que para mí son sumamente importantes. Son dos valores que yo no negocio. Número uno, libertad. Y el segundo, seguridad. ¿Y por qué libertad, Narumi? Porque yo era una esclava. Yo era una esclava del trabajo, pero no lo veía. Yo entendía que esa era la normalidad. Pero cuando yo me vi en cama sin poder trabajar, yo me di cuenta que para yo producir dinero me iba a tener que pasar la vida entera trabajando. Entonces, eso es esclavitud. Parte de la esclavitud moderna, pero es esclavitud. O sea, el día que yo no pudiera ir como me estaba pasando en ese momento, no había producción de dinero. Y eso afectaba mi seguridad. ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden pasarnos. A mí como odontóloga se me podía romper una mano, se podía haber un huracán en la República Dominicana, muchísimas cosas que me impidieran volver a trabajar. Entonces, eso ponía mi seguridad de mis ingresos, del estilo de vida que yo quería vivir, lo ponía en riesgo por cosas que no dependían de mí. Entonces, cuando yo entendí lo que es el apalancamiento, lo que es el poder producir dinero, no solamente de lo que yo hiciera de manera personal, sino de una maquinaria, porque esto es lo que se crea cuando construimos un equipo donde todos nos apoyamos y todos nos beneficiamos de todos. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer. Y está la verdadera seguridad. Cuando depende de uno poder hacer diferentes cosas, ¿verdad? O tener diferentes fuentes. Y aquí, cada persona es una fuente diferente. Y lo vivimos todos en la pandemia. Bueno, Ecuador estuvo prácticamente cerrado, uno de los países más afectados. Sin embargo, los consultores de Ecuador pudieron seguir generando ingresos de lo que se estaba moviendo en otros países donde tenían equipo. Eso es libertad y eso es seguridad. Entonces, mis dos razones fundamentales son esas. Por eso me quedé aquí. Me parece, muchísimas gracias, Soraya. Creo que me parece muy interesante conocer un poquito de tu historia y saber que esa transición de una necesidad de salud y bienestar finalmente te llevó a conocer todo un modelo de emprendimiento que te dio esos dos grandes valores que para ti son intransables, la libertad y la seguridad, trabajados y sobre todo cimentados en el poder del apalancamiento. Creo que eso es lo que realmente todos buscamos y me llena muchísimo, muchísimo de emoción saber que para ti, como nuestra líder, platino de nuestro platino, la verdad es de que este ha sido un gran proyecto de vida. Y quiero dejarte con una persona que hoy hace realmente parte del país Benjamín de la corporación. Es el país más reciente, pero créeme que ellos están dando un resultado espectacular. Yo diría que nuestros hermanos en Bolivia nos están sentando un ejemplo
de cómo debe realmente tomarse con fuerza este proyecto. Y quiero presentarte a nuestro querido diamante, el diamante más reciente en Bolivia, nuestro querido y flamante ganador del viaje a Dominicana, así que hay que irse poniendo a tono para la bachata y el merengue, nuestro querido Miguel Molina. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos, saludos a todos. Gracias, querido Aliro. Saludos a Ruth. ¿Cómo está, querida doctora Soraya? Qué gusto y placer tenerla en nuestra sala y conocerla y compartir este espacio con nosotros que va a ser muy fructífero y estamos felices de todo lo que ha venido pasando gracias a una decisión que usted tomó en algún momento. ¿Se da cuenta que gracias a esa decisión todos nosotros somos parte de Inmunotech? Y eso es realmente algo extraordinario y es el efecto que una sola persona puede causar en la vida de miles de personas simplemente por tomar una decisión y ponernos en acción, ¿no es cierto? Y bueno, es un honor compartir con una persona que tiene tanta experiencia y recorrido ya dentro de Inmunotech y dentro de la industria. Si bien es cierto, usted nos comentaba que entró más por salud, más que por el negocio, pero luego eso fue cambiando cuando ya vio los primeros resultados que fue obteniendo. Y normalmente cuando las personas inician un proyecto de redes de mercadeo, por lo general empiezan por emoción, toman una decisión emocional. Muy pocas personas tienen quizás la visión correcta de poder pasar por un proceso de aprendizaje, de crecimiento, hasta poder tener esos resultados. Y es por eso que muchas personas que solamente entran por emoción, a lo mejor solamente van a ser hacen como que van a probar suerte, no sé si me dejo entender. Ellos entran con emoción y quieren probar suerte a ver si les va a ir bien, si no les va a ir bien. Y en ese proceso de probar suerte, muchas personas quizás no toman en serio el negocio y es ahí donde empiezan a tener quizás algunas trabas, como por ejemplo cuando las personas le dicen no, no me interesa, o mira más allá, lo vemos, o espérame un tiempo, y le empiezan a dar vueltas y ellos empiezan quizás a no tener resultados inmediatos y como les falta visión, esa emoción empiezan a perderla. No sé si me entienden, ¿no es cierto? O sea, hay mucha gente que entra por emoción, se desmotiva por la falta de resultados y se frustran. Entonces, me imagino que en todo este tiempo que usted viene trabajando en esta compañía, le ha tocado lidiar con muchos líderes, muchas personas que se han llegado a frustrar, quizás porque en el comienzo no tuvieron resultados. Creo yo que esa pregunta es fundamental porque como aquí en Bolivia estamos recién arrancando, estamos abriendo mercado, este efecto se puede dar en muchas personas que a lo mejor se desesperen por tener resultados, pero hay que enseñarle que esto es un proceso, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir al respecto, querida doctora? Así es un proceso y es un proceso en el que debemos ir viviendo las etapas. Y es hasta gracioso, ¿verdad? Y lo digo con respeto, con mucho respeto, como personas que llevan años, prácticamente toda su vida, ganando X cantidad de dinero, llegan aquí y piensan que en 2 o 3 meses van a ganar lo que nunca se han ganado en quizás 10, 15, 20 años. Y eso se da porque no hay una mentalidad de negocios. Las personas que tienen mentalidad de negocios saben que los negocios hay que construirlos y que van a haber muchos baches en el camino, muchas caídas, muchos momentos buenos, pero también muchas experiencias, porque la gente exitosa no habla de fracaso. La gente exitosa habla de que ha tenido experiencias dolorosas, que ha tenido experiencias costosas, ¿verdad? Este error me costó mucho dinero, este error me dolió. Por ejemplo, cuando nosotros cerramos o nos cerraron en el 2013, tuvimos todo un año sin poder recibir el producto, aún así seguíamos haciendo órdenes, seguíamos reuniendo, seguíamos haciendo lo que había que hacer, aunque no llegara un sobre de Inmunocal al país. Esa fue una experiencia muy dolorosa, porque te puedo decir que de yo estar ganando un cheque de 3,000 y pico de dólares ya, porque era diamante, mi cheque se fue a $200, quizás con las personas que tenía afuera, pero aún así continuamos. Yo puedo decir, esto fracasé,
este negocio fracasó. No, fue una experiencia dolorosa, pero seguimos tratando de hacer que funcionara. ¿Por qué? Porque tú mencionaste una palabra clave, visión. Los poquitos que nos quedamos en ese momento ya teníamos la visión de lo que esto podía llegar a ser. Entonces, no importa cuántos obstáculos hubiera en el camino, cuánta gente dijera que no, cuánta gente se nos fue, nosotros teníamos claro para dónde íbamos y por qué lo queríamos. Y yo creo que esa es la clave, estar claros en cuál es el propósito del por qué estamos haciendo este negocio. O sea, cuál es la vida que yo quiero vivir, ¿verdad? Y tras la que voy a ir. O sea, yo no puedo permitir que el no de una persona me impida a mí lograr lo que yo quiero. Entonces, como dice John Maxwell, hay tres tipos de personas. El que no sabe que hay más para él. Y nace, crece, se reproduce y muere, como nos dicen las lecciones de biología, ¿verdad? Y va por la vida y en desconocimiento de que hay más. Hay un segundo grupo que sabe que hay más, que quiere más, y es el que tú describías. El que sí, el que vamos a hacerlo y va tras eso, pero se desinfla muy rápido, se detiene, se paraliza, se devuelve, usualmente por miedo, miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo al éxito, que a veces es más fuerte que el mismo miedo al fracaso, miedo a ser diferente de su entorno, a ser el que sobresalga. Entonces, esas personas viven con mucha frustración. ¿Por qué? Porque saben que hay más, pero no se atreven a ir por, no se atreven a pagar el precio. Y hay una tercera categoría de personas que son los que saben que hay más para ellos y van por eso. Y se caen, tropiezan, se levantan y se pueden caer 100 veces y se levantan 101. Y esos son los que alcanzan su meta, pero más que su meta, su propósito. Y como también dice nuestro maestro Maxwell, el éxito, el camino hacia ese propósito, no es un camino llano, es una montaña escarpada, con acceso difícil, bien, bien, bien empinada, donde si nos detenemos comenzamos a irnos para atrás, como subir esa montaña en bicicleta. Si tú vas subiendo una montaña en bicicleta y te detienes, vas a comenzar a retroceder. Entonces hay que mantenerse en movimiento, hay que ir tras nuestros sueños. No podemos permitir que la opinión de otra persona sea más fuerte que nuestro verdadero deseo de una vida mejor. Entonces, a mí me han dicho que no miles de veces y me siguen diciendo que no. ¿O ustedes creen que a un platino le dicen que sí todo el tiempo? No. Y hasta Pelayo lo decía, me dicen muchísimo que no. Pero si nos hubiésemos llevado de ese no, no estuviéramos donde estamos. A mí hasta loca me dijeron en mi casa. Mi mamá lloró cuando me vio tan involucrada en esto. Dijo, ¿cómo va a ser una doctora que ha tenido tanto éxito? No sé qué. Pero si me hubiese llevado de esas opiniones bien intencionadas, porque no era por maldad que lo decían, no estuviera donde estoy. Entonces, ¿por qué seguí avanzando? Porque tenía claro mi propósito. Entonces, no importa cuántos no. Lo que importa es ir por eso sí, de miles de personas que están ahí afuera queriendo tener y construir una vida mejor. La verdad, mi querida Soraya, es de que realmente me toca mucho, debo decirlo así, esas palabras, porque quiero rescatar algo que acabas de señalar, que el no de otras personas no puede condicionar ni mi visión ni mis sueños. Porque simple y llanamente hay personas que viven su vida mientras otros simplemente transitan por ella. Me quedo con esa reflexión tan profunda y gracias Miguel por esa pregunta que creo que nos ha permitido explayarnos muchísimo. Mi querida Soraya, bueno, seguimos poniéndole calor porque ya entramos en confianza. Y la persona que ahora te quiere hacer una pequeña pregunta, la verdad es de que viene de un lugar tan caliente como República Dominicana, solo que no tiene bachata ni tiene merengue.
pero tiene cumbia y vallenato. Así que ahí están, ahí ustedes están a la par. Quiero que recibas también como nuestro querido Jairo Fernández, diamante desde Bucaramanga, te hace esta pregunta para que podamos ir conociendo un poquito más de tu experiencia, por favor. Hola Liro, buenas noches para usted, para todos en sala. Doctora Soraya, es un placer de verdad poder estar compartiendo con usted. Le he estado observando, mirando, porque yo sé que usted es coach, ¿ya? Usted es coach certificada y le ha observado su cara, sus gestos y bueno, yo soy psicólogo, psicoanalista, etcétera, y me encanta poder hablar con los coaches. Y aquí sabemos que se necesitan unas características para desarrollar cualquier cosa en la vida, pero también unas características tal vez especiales. Usted ahorita hablaba del miedo al éxito, del miedo al fracaso, de una serie de fantasmas que tenemos nosotros allí adentro. Usted que ha desarrollado este proyecto de manera tan exitosa, por favor, nos quiere contar para usted cuáles son las dos grandes cualidades de la personalidad de los sujetos que estamos aquí desarrollando este proyecto, que son los más válidos, como los que usted más ha visto, como los que tenemos que trabajar, desarrollar, meterle salsa también, ¿no? Porque aquí también no solo es cumbia y vallenato, sino también salsa. Que le podamos meter salsa a esas dos características. Doctora, un placer, por favor. Un placer para mí conocerte esta noche. Mira, cualidades pueden haber muchas, pero me pides dos. Yo podría hablar primero de claridad de propósito, y ya hablé un poco de eso. Tenemos que estar claros qué queremos lograr, para qué. Me gusta mucho más el para qué que el por qué, porque el por qué nos une con el pasado, nos une con ese lugar de donde queremos huir. Sin embargo, el para qué nos lleva a donde queremos estar. Y sucede muchas veces, y se ve en este negocio cantidad de veces, que las personas huyen de ese por qué, quieren salir de deudas, quieren salir de una serie de situaciones. Y tan pronto llegan y consiguen esa meta, ¿verdad? Como que se meten en una zona de confort y pudiendo alcanzar mucho más, se quedan ahí. Sin embargo, ese para qué te mantiene mirando siempre hacia el futuro, hacia algo mejor, hacia ese propósito más grande. Entonces, claridad de propósito. Segundo, carácter. Carácter. Y cuando hablo de carácter, no me refiero a mal genio, ni a hablar más duro que nadie. No, me refiero a ser una roca, a ser tu palabra, a ser transparente e íntegro. Porque sobre todo en este tipo de negocios necesitamos manejarnos con mucha integridad, porque aquí no somos jefe de nadie. Las personas nos siguen porque creen en nosotros. Y podemos decir 100 cosas, 99 que sean verdad, pero si fallamos en una, si nos agarran en una mentira, en una flaqueza de carácter, van a dejar de creer en nosotros y van a poner en duda las 99 restantes. Entonces un líder tiene que ser firme, no terco, no obtuso, no, firme. Que las personas sepan que es un líder que se maneja con integridad y que los va a manejar a ellos con integridad. Los va a guiar, no a manejar, a guiar con integridad. Eso es fundamental, el carácter. Y para decir una más, autodisciplina. O sea, nada puede lograrse si no nos sabemos autogestionar. Aquí hablamos mucho de liderazgo, de liderar a otras personas, pero la persona más difícil de liderar somos nosotros mismos. Porque es ahí donde nadie nos ve, que nosotros tenemos que ser quienes decimos que son. Y tener los hábitos, las rutinas y la disciplina de hacer las acciones que debemos hacer en cada momento para lograr lo que nos hemos propuesto de la manera correcta.
Entonces yo te podría dejar con esas tres. Claridad de propósito, carácter y autodisciplina. No sé si te contesté. Perfecto, mil gracias, muy amable. Gracias a ti. Mi querida doctora, la verdad es de que debo confesarme realmente sorprendido, porque normalmente cuando hablamos de liderazgo, hablamos de ser ejemplo, de mostrarle el camino a otros, de que realmente debemos hacer para poder mostrar que se puede hacer, pero me quedó muchísimo el concepto del carácter, de que realmente una persona debe ser íntegra en el más amplio sentido de la palabra, para que no solamente su actuar, sino su pensar también sirva como un referente para guiar a otras personas. Creo que realmente la claridad de propósito y el carácter son lo que realmente definen a una persona para tener la posibilidad de mostrar ese camino hacia el futuro. Me encantó esa definición de que el por qué te ata al pasado y el para qué va a ser esa plataforma que te lleve a cumplir tus sueños y siempre más y mejor. Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, no todo en esta vida es perfecto, siempre algo tiene que fallar. Y la verdad es de que lo digo como para introducir a la persona que te quiero presentar a continuación. Él viene de la industria, él tiene más de 30 años de experiencia, realmente es una persona que yo defino como mi amigo, de quien he aprendido muchísimo, pero como en esta vida no todo puede ser perfecto, tiene un pequeño defecto y se lo voy a robar. Es argentino, pero no obstante eso, un entrañable amigo que desde Bogotá también quiere compartir contigo todo lo que realmente hoy nos vas a presentar. Te dejo con nuestro querido diamante Claudio Cánovas. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches, Aliro. Buenas noches a todos. A ti especialmente, querida doctora Soraya. Qué gusto tenerte en nuestra sala. Bueno, yo tengo el gusto, el placer de conocerte personalmente, de haberte visto en Fénix entrenar, de haber compartido espacio en la piscina y conversar. Y claramente, tú tienes la simpleza de los grandes. O sea, verdaderamente tienes unos dones de gente que verdaderamente son dignos de elogiar. Y en este minuto quisiera hacerte una pregunta. Jairo habló un poquito te preguntó acerca de las cualidades. Yo te quisiera preguntar, entendiendo para aquellas personas que hacemos este negocio profesionalmente, no los que tomamos esto como algo extra y para ver qué pasa, como lo decía Miguel por ahí también, sino los que decidimos de una vez por todas, vamos a hacer esto profesionalmente. ¿Cuáles son esas habilidades que una persona que quiera hacer esto profesionalmente sí o sí tiene que desarrollar? Porque muchas veces la gente ve la gloria, pero no conoce la historia y siempre se pierde una parte ahí. O sea, la gente muchas veces te ve a ti o nos ve a nosotros y cree que nosotros ya salimos del molde así. En mi caso, no sé, yo tengo 50 años, desde los 17 que hago redes, siempre lo cuento, yo estoy seguro que nadie me cree, salvo los que me conocen de chiquito. Yo era infinitamente tímido, sigo siéndolo, pero he desarrollado habilidades para poder comunicarme con las personas, porque claramente una persona tímida e introvertida, si se mantiene así, no evoluciona, no se transforma, claramente que no lo va a poder hacer. La pregunta sería para Soraya Aguiar, ¿cuáles son esas habilidades que sí o sí hay que desarrollar? Y profundiza un poquito más. Soraya particularmente, ¿cuál fue la habilidad que tuvo que desarrollar para poder crecer? Claro que sí, Claudio. Un placer también verte aquí de nuevo. Mira, aparte de las habilidades típicas de nuestro negocio, ¿verdad? Que es un negocio muy sencillo de hacer. No digo que sea fácil, digo que es sencillo porque hay 5 o 6 cosas que haciéndolas todos los días van a dar los resultados. Y en el video que pusieron al inicio, ahí lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer personas, invitar, presentar, dar seguimiento
y aprender a concretar, ya sea que te digan que sí, que te digan que no, y si te dicen que no, va a la lista de seguimiento, y si te dicen que sí, capacitarlo. Eso es lo único que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿verdad? Y obviamente vamos a ser mejores en unas que otras. Yo, por ejemplo, soy muy buena prospectando y muy buena sacándole los datos a la gente y los teléfonos. Pero soy malísima en seguimiento, malísima. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Hacerme rutinas, ¿verdad? Ponerme horario para hacer ese seguimiento, anotarlo todo, porque si no se me olvida y después me sale una notificación en Facebook o en el teléfono de alguien y yo, ay, no, me olvidé. Entonces, si me conozco y ya sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejora, pues entonces trabajo en hacerme estructuras. Y esa es una de las habilidades que necesitamos aprender, hacernos esas estructuras, porque tendemos mucho a decir, bueno, fluyamos, ¿verdad? Vamos a fluir. Y sí hay que fluir. Ese es el estado natural y el mejor estado de las personas, el poder fluir, pero fluir dentro de estructuras, porque todo lo que fluye de manera natural tiene una estructura. Los ríos fluyen dentro del cauce, la sangre fluye dentro de las venas y arterias, ¿verdad? Entonces, así mismo tenemos nosotros que hacer, aprender a hacer estructura. Otra cosa que yo te podría decir, y está muy conectado con esas actividades que hacemos, es el poder llevarnos bien con las personas. Y podría decirse que esa es una de las más complicadas para ciertas personas, porque hay gente que tiene eso de manera natural, ¿verdad? Hay otros que no, pero todo se aprende, todo en la vida se aprende y hay mucha información, mucho material. Maxwell tiene un libro muy bueno que se llama 25 maneras de conectar con las personas. Tiene otra que se llama Seamos personas de influencia. En estos días estuvo leyendo en el Fénix, no sé si ya lo terminaron, creo que no, el de cómo ganarse a las personas. Amigos. Cómo ganar amigos. Hay tanto material del que podemos echar mano para nosotros poder desarrollar las habilidades que se necesitan, porque este es un negocio de personas, ¿verdad? El producto es un vehículo, pero el negocio real son las personas, ya sea para que sean tus clientes y te consuman o sean parte de tu equipo. Entonces, eso es una habilidad fundamental. Y, bueno, soy tímido. ¿Qué es ser tímido? ¿Tenerle vergüenza a hablar con la gente? Todo lo que nos da miedo, porque detrás de la timidez hay un miedo al rechazo, ¿verdad? Pero todo lo que nos da miedo, lo que tenemos que hacer es hacerlo. Y en la medida en que lo vamos haciendo, vamos perdiendo el miedo. Y si no lo hacemos también la primera vez, no importa, la segunda la haremos un poquito mejor. Y desarrollarlo. Y otra cosa que es importante, y lo mencioné ahorita, es saber liderarnos. Nosotros necesitamos ser buenos administradores de nuestro tiempo, porque de lo contrario, no vamos a poder hacerlo de manera profesional, como tú decías. ¿Qué sucede muchas veces? Y es lo que he visto y lo que me pasó a mí y le pasa a muchas personas. Nosotros entramos al mercadeo en red, pero ya tenemos una vida que posiblemente no tiene espacios vacíos esperando que lo llenemos con algo. Estamos llenos de actividades, de compromiso, de gente que quiere un pedazo de nuestro tiempo. Entonces, a todo eso, ¿dónde vamos a ubicar el mercadeo en red? Entonces, como aquí no hay un jefe que te diga, si no haces esto, te cancelamos. Nosotros tenemos que autogestionarnos y mucha gente no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces se pasa el mes, no hace nada porque las actividades cotidianas se comieron su tiempo. Entonces tenemos que aprender a gestionarlo y a manejarnos de una manera que una cosa no afecte a la otra. Porque hay cuatro grandes áreas en nuestra vida, que son nuestra área espiritual, nuestra área mental, la física y la social, ¿verdad?
Y a todas, esas 4 áreas es como si fuera una mesa, las patas de una mesa. Cuando una está floja y no se le da suficiente atención, la mesa de nuestra vida se va a tambalear. Entonces tenemos que meter todo eso en nuestro calendario. Por eso es tan importante utilizar una agenda. Y no significa que vivir en equilibrio sea darle el mismo tiempo a nuestro trabajo que está en el área mental que a nuestra vida social o a nuestra área física. Pero sí tenemos que el tiempo que le vayamos a dar, dárselo con calidad. Si yo voy a estar visitando a mi mamá, los que tienen su mamá viva, nada más pueden ir media hora, pero que esa media hora sea de enfoque en esa conversación con la mamá, no en estar chateando, no en estar pendiente al teléfono o a otra cosa, no. Calidad de tiempo a cada cosa que hagamos. Entonces, si en nuestra agenda le damos con horario el tiempo a cada cosa, nuestra vida va a fluir y la familia no se va a oponer, no van a ser un obstáculo, sino que van a ser brisa bajo tus alas. ¿Por qué? Porque tu nuevo negocio no le está quitando el tiempo de ellos. Entonces yo podría pasarme la noche hablando de eso, que es mi pasión, pero te podría decir así, a grandes rasgos, manejar bien las actividades de nuestro negocio, aprender a hacerlas correctamente y seguir el sistema, porque hay un sistema que nos hace el trabajo mucho más fácil y el problema es que a veces queremos inventar la rueda. Si seguimos el sistema y hacemos las cosas como nos dicen que debemos hacerlas, vamos a tener resultados. Si a eso le sumamos la buena relación con las personas y un buen manejo de nuestro tiempo y de nuestras finanzas, vamos a ser exitosos. La verdad, mi querida Soraya, es de que tengo que decir que yo nunca he conocido un argentino tímido. Y Claudio no es la excepción. Por eso realmente es un líder que está creciendo de manera espectacular. Y yo quisiera agradecerte realmente por estas, no gotitas, sino por estos litros de sabiduría que tú nos has brindado en este tiempo. Me quedo con esa reflexión respecto de que la disciplina y el orden le ganan al talento. La verdad es de que todo debe ser un proceso metodológico, todo debe estar bien estructurado, todo bien colocado en el tiempo y así las cosas. Me encantó eso de fluir como los ríos en su cauce. Te la voy a copiar. ¿Ah? Si me escuchan por ahí, se la copié a la doctora Soraya. Mi querida doctora, infinitas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido un tiempo de absoluta calidad para quienes realmente hoy han estado conectados. Y quisiera que nos dejaras con un mensaje final, un mensaje de empoderamiento para ir a poder dormir tranquilos y mañana despertarnos con toda esa fuerza y esa pasión que caracteriza sobre todo a nuestros queridos hermanos dominicanos. Mi querida Soraya. Si algo puedo decirles es que tomen el control de sus vidas. El tiempo pasa muy rápido. Dentro de un par de años, 5, 10, 15, el tiempo que sea, vamos a mirar atrás y vamos a decir, ¿qué hice con mi vida? O sea, no tenemos tiempo para perder. Y tú eres un hijo o hija precioso de Dios que viniste aquí con muchos talentos, con un potencial que Él te regaló para que lo desarrolles, puedas cumplir tu propósito, un propósito que nada más tú vas a poder cumplir, un propósito donde hay miles de personas que necesitan de que tú desarrolles ese propósito para ellos poder cumplir con el suyo. Tú no estás aquí por casualidad y no eres una pieza más. Eres una pieza valiosa e importante. Entonces tienes que tomar la decisión de no enterrar esos talentos que te dieron, sino ponerlos en función de los demás para tú tener una vida que se diga, valió la pena vivirla. Y entonces así tú le estarás devolviendo a Dios ese regalo al haber desarrollado tu potencial. Así que tienes el vehículo, no estás aquí por casualidad, pero sí tienes la responsabilidad
de hacer lo que tienes que hacer para ser exitoso o exitosa, y eso lo vas a lograr ayudando a los demás. Con eso quiero dejarte el día de hoy.